Hola, hola a todos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo empiezan la semana? Buenos días, Rabino. Bien, gracias al Creador. Todo bien. Qué bueno, Dale. son- Bueno, ¿Y usted cómo está, Rabino? Bien, bien, gracias a Dios, todo muy bien. Un segundito, voy a configurar aquí el audio, un segundito. Bueno, listo, ok. Bueno, Baruch Hashem, continuamos con el libro, así lo había pleno sentido. Estamos exactamente en la página 167. Ya estamos un poco más de la mitad del libro, un poquito más de la mitad. Hace un estudio larguito, creo que llevamos un año estudiando, Baruch Hashem. Y bueno, continuamos en esta sección, en este capítulo que habla sobre el capítulo 15 sobre el dolor y el sufrimiento. Ya hablamos una primera parte de la clase pasada sobre el tema, algunas preguntas, de por qué sentimos tanto dolor, etcétera, y cómo poder, digamos, entender esto. Sin embargo, esta otra parte del libro nos viene a comentar o a profundizar un poco más en el tema de qué podemos aprender del dolor y sufrimiento. O sea que primeramente con el título, ya el título nos enseña, ya hay algo que aprender del dolor y sufrimiento. Ya eso es algo que uno puede utilizar incluso para, como decía yo, apalancarse en hacer cosas bien. Eh, eh, pues para todos mis alumnos saben que tuvo una pérdida grande mi maestro, mi padre también, el rabino Sholem Lapidus, que este Diva sea para elevación de su alma también. Él fue una de las personas que también me instó en el tema no ágida, en el tema de la enseñanza no ágida. En algún momento consulté con él algunas cosas de este viaje a Colombia por este momento, por este tiempo que estaba acá. Y él me dijo que es mi Shelichut, o sea, mi trabajo como Sheliach del Rebbe, digamos así, como enviado, todos somos enviados de alguna manera a hacer alguna labor. Me dijo, en este momento estás en Colombia, estás en un lugar donde, digamos, esa es tu shelichut, el tema de enseñar la Sheva Mitzvot Bnei Noach. Entonces, que mérito de estas clases y todas las que vienen sean para elevación de su alma también. Y comentaba precisamente que fue una gran pérdida, es una gran pérdida, no solamente para mí, para todos los que los conocimos, para todos sus hijos también espirituales, sus hijos físicos, obviamente más. Eh, Sin embargo, he aprendido a, a manejar un poco ese tema del dolor. No significa que uno no llore, como hablábamos la vez pasada. No significa que uno no sienta, no significa que uno se sienta la partida de alguien, sino que trato de utilizar eso como nos va a enseñar aquí el libro para precisamente potenciar o procurar uno mejorar cosas. Y como decía la clase pasada, procurar que todas esas personas que se van, digamos, físicamente devuelven su alma al creador, entonces se sientan orgullosos de cada cosa que nosotros hacemos. Y entonces, ¿qué se puede aprender? Ya con el título podemos aprender mucho. ¿Qué se puede aprender? ¿Acaso sufrimiento para aprender? Sí, aunque parezca mentira, sí, es así. Es allí donde incluso salimos a, a poner en momento. práctica ese estudio que estamos teniendo. Me refiero que como, por eso decía, todos de alguna manera somos enviados, es decir, en algún momento las personas van a la universidad, estudian su carrera profesional y después salen a trabajar. Es como si fuera su celitud, ¿ya? Pero de cada ser humano, de alguna manera, cumple una tarea de ser shaliach cuando precisamente empieza a comportarse o empieza a corregir su vida, empieza a ser ejemplo para los demás, empieza a aprender de cada cosa, de cada situación. Hablaba con una persona la semana pasada, y creo que lo mencioné en clase, me parece, decía que yo me estaba preparando mentalmente para si algún día, que por la ayuda de Shem sea a los 120 años, me enteré de la noticia de la partida de mis padres y entonces he estado trabajando en eso, he estado trabajando en entenderlo
como lo que es, como una transición del alma, que es lo que enseñamos, o sea, que no sean solamente palabras y palabras lo que decimos aquí, sino que se lleve a la práctica. Justamente después de que dije eso, al día siguiente recibo la noticia, apenas me despierto de la muerte de mi rabino. Algo muy doloroso, la verdad, esa no la esperaba. No estaba, entre comillas, preparado para eso porque no lo esperaba. Esperamos que Hashem nos permita morir en la ancianidad, con una buena vida, con una buena vejez, pero cuando sean personas así, de repente que uno no está preparado, ¿por qué digo entre comillas? Porque en verdad sí estamos preparándonos con cada cosa que estudiamos de este libro, con las enseñanzas del Rebbe. Esa es nuestra preparación y ahí es donde está nuestra lucha de poner en práctica estas cosas que nos enseña el Rebbe. Y no solamente el Rebbe, no es un invento del Rebbe, es la sabiduría de la Torah, palabras de Hashem mismo que nos dio en su infinita bondad, grandes sabios que nos desglosan mucho de esto que está escrito en la Torah, que a veces no parece estar todo allí, pero pareciera un libro como de historias, pero no, hay mucho allí que aprender y gracias a los sabios que nos traen este conocimiento un poco más claro, más simple, podemos nosotros sacar algo para precisamente poder aprender de cada situación y qué más de aquellas que son dolorosas, porque también obviamente son a veces difíciles de olvidar. Entonces, aquí dice el libro, el dolor y el sufrimiento son oportunidades para desafiar el modo en que vemos la vida. Cuando las cosas están yendo bien, tendemos a dar la vida por sentada, pero el trauma nos arrastra al borde mismo de la vida y nos permite volver a verla desde un ángulo nuevo y revelador. Entonces, la verdadera pregunta que debemos hacernos no es solo por qué a veces sentimos tanto dolor, sino qué se supone que debemos aprender de él. Estos días aconsejaba a una muchacha, una adolescente también, que tuvo una pérdida pues, de su relación, terminó su relación que tenía con su novio, y obviamente estaba un poco con dolor, etcétera. Y em, el tema aquí es precisamente preguntarse uno mismo a veces por qué pasó tal cosa, o sea, por qué a veces es consecuencia de nuestros actos, a veces hay dolor incomprensible, hay veces que uno no entiende, o sea, que uno no lo provocó, pero también a veces hay situaciones dolorosas que uno mismo provocó con sus malas decisiones y precisamente la Torah se vuelve entonces como un faro donde ya no andamos en la oscuridad, ya estamos iluminando nuestro camino, ya aprendemos a gestionar nuestras emociones, ya aprendemos a afrontar las cosas de manera diferente. Tengo alumnas también bastante antiguas que cuando llegaron también llegaron por una situación de sufrimiento y que hoy día me dicen, rap, hoy miro hacia atrás y en verdad me estaba ahogando en un vaso de agua. O sea, creo que hoy asumo las cosas de una manera diferente, gracias a lo que nos ha enseñado, lo que está en las palabras de los sabios. Y ese es el punto, hay un cambio interno, hay un progreso interno. Entonces, por eso uno se puede cuestionar y dice, la verdadera pregunta que debemos hacernos no es solo por qué a veces sentimos tanto dolor, sino qué se supone que debemos aprender de él. O sea, ya pasó, pero algo hay que sacar de él. Algo hay que aprender de eso. Cuando vemos la vida cuando vemos la vida limitada al aquí y a la ahora, a la inmediatez de una exigencia corporal, nos veremos asustados y heridos. Nos veremos asustados y heridos cuando algo ataca esa existencia. Cuando somos conscientes de un panorama más amplio, en cambio, de una realidad espiritual, además de la física, el dolor es solo un componente. Escuchen algo muy importante que se aplica a todo, porque la Torah se aplica a todo. Pero aquí está diciendo una cosa interesante. Cuando vemos la vida limitada al aquí y a la hora, a la inmediatez de una existencia corporal, nos veremos asustados y heridos cuando algo ataca esa existencia. Esa existencia puede tener un sentido en cuanto a lo que es nuestra vida, el momento que estamos viviendo, etcétera. Pero también puede tener una aplicabilidad en cada situación o en cada contexto o en cada momento que a veces nos encontramos. Por ejemplo, en estos días hablaba con una persona que estaba a punto de perder su empleo y estaba muy asustada porque precisamente pues tiene unos compromisos bancarios, etcétera, y parece ser que entonces iba a quedar sin trabajo. Obviamente estaba asustada un poco por lo que iba a pasar
y habló conmigo. Y hay una cosa, yo recordaba ahorita antes de la clase cómo esa persona unos años atrás tuvo una época de bonanza económica, ¿no? Y yo una de las cosas que le dije yo a esta persona, Baruch Hashem, eso se solucionó un poco, no perdió el empleo, pero yo le dije, de eso hay que aprender. Ahí está. Ella experimentó un sufrimiento, el sufrimiento de ahora qué hago, tengo una deuda y cómo tengo que conseguir trabajo rápido, etcétera, etcétera. Y yo una de las cosas que le dije en ese momento que me estaba hablando, le dije es, una de las cosas que uno no debe hacer es depender totalmente de un empleo. ¿Ya? Uno tiene maneras de generar otros ingresos adicionales que tal vez pueda que en un momento sean lo suficientemente grandes, como el caso de alumnos que tengo también, que dejaron su empleo, se retiraron porque sus ingresos ahora son mayores y tienen más tiempo para trabajar en lo suyo que cuando estaban antes en un empleo. Los que están conmigo hace rato en las clases de mi grupo enseñamos del tema de educación financiera, también hablamos sobre también el enfoque que tiene las finanzas con la Torá. Y una de las cosas que decíamos precisamente es que se necesita aprovechar esa bonanza que uno tiene, porque uno no puede depender de algo, uno tiene talentos, uno tiene, digamos, situaciones, o uno puede hacer cosas que otras personas valoran, y si bien el objetivo no es el dinero, porque tampoco uno puede limitar el crecimiento de alguien que se acerca porque no tiene dinero o no, pero también necesitamos un parnasá, para el sustento, para poder hacer cosas, para poder mantener nuestra familia. Entonces, esta persona ha venido estudiando conmigo y llegó un momento en que, gracias a Hashem, porque no ha sido mis clases, como estamos, ya sabemos, Dios es Hashem el que maneja todo, le ha permitido en su camino tener una mejor, un mejor ingreso y dejó su trabajo y ahora está trabajando en lo suyo. Pero hay una realidad, todo, todo cumple un ciclo. Si hablamos de nuestra vida es un ciclo. Por eso en el hebreo le llaman Gilgul, como de la palabra galgal, rodar, o sea, que rueda. Es como que nace el alma, vive hasta que muere y otra vez regresa a Shem y otra vez regresa acá. Entonces, es como que rueda. El alma sigue haciendo ciclos. El ciclo se aplican a muchas cosas en el mundo y también las situaciones que vivimos, dolorosas o no, como el caso de esta persona que se iba a quedar sin empleo, y afortunadamente no pasó así. Sin embargo, le dije, hay que aprender algo y no puedes depender solamente de tu empleo. Puedes hacer algo, tienes que mirar qué otras cosas puedes hacer para poder generar otros ingresos adicionales. ¿Ya? Y así tal vez llegue un momento que de pronto tiene un ingreso bueno con otras cosas, que dedica tu tiempo libre. Hay algo que incluso he hablado con personas desempleadas muy desesperadas, que les he dicho, hay algo que sí tienes, tiempo, y eso es más valioso que cualquier cosa. No sé qué hacer, nadie me contrata, etcétera, pero tienes tiempo, ¿por qué no lo aprovechas haciendo algo productivo para, para que puedas de pronto tener ingresos, algún tipo de ingreso, etcétera? Entonces todo tiene un ciclo, como dice aquí, dice, cuando vemos la vida limitada al aquí y a la ahora, a la inmediatez de una existencia corporal, nos veremos asustados o heridos cuando algo ataca esa existencia. Ah, mi seguridad es mi trabajo y lo voy a perder. Ahí me quitaron mi estabilidad. Entonces, mi seguridad es el sustento, me va bien, aunque sea independiente, pues que entiendas que eso también cumple ciclos, todo cumple ciclos. Pensemos en los grandes negocios, por ejemplo, como Netflix, por ejemplo, que fue algo que en la época de pandemia subió mucho sus acciones, etcétera, se aumentó muchísimo, pero después ha empezado a caer las acciones de Netflix porque también ha salido competencia como Amazon Prime, etcétera. Entonces, todo cumple un ciclo. Eh, y eso no se aplica a los negocios solamente, se aplica a nuestra vida también. O sea, si tenemos momentos felices, momentos que tenemos abundancia, tenemos felicidad, pues recarguemos baterías para los momentos en los que de pronto las cosas cambian, cuando Dios mismo de pronto, por X y razón que no, a veces no conocemos, ataca esa seguridad que tenemos. Y la seguridad que tenemos debe estar no en esas cosas, sino en Hashem mismo. Y esa es la comprensión que aquí está diciendo. Si vemos la vida limitada a esto, pues entonces,
cuando nos quitan esto o algo de esto, de este mundo, se nos viene un sufrimiento. Pero cuando la persona se enfocó a trabajar en su vida espiritual, es decir, en el Olan Abba, si bien es cierto que trabaja en lo material y utiliza lo material en cualquier índole, entonces, pero entiende y aprovecha cada situación, no para el aquí y el ahora, sino también pensando en futuro, pensando cómo aprovechar esas situaciones de la hora para eh, poder construir algo a futuro dentro del mundo físico y también construir a futuro. Estamos haciéndolo con los Mitzvot y con este conocimiento que nos da la Torá. Dice, cuando somos conscientes de un panorama más amplio, ahí está el punto de vista. O sea, ¿qué fue? Yo le digo a esta persona que me decía, Rabino, yo cuando llegué, en verdad, cuando conocí un poco de la Torá, permíteme un segundo, voy a buscar tu libro aquí, que siempre cito esto porque este es real, es muy real, que está en este libro. Eh, un segundo. Capítulo 3, página 59, libro que ya estudiamos también, Cábala para las Naciones. Dice aquí que hay un caso en el proceso que tienen las naciones, las personas de las naciones, hay un caso donde el refinamiento del carácter resulta de las pruebas y tribulaciones de la vida. Estoy leyendo la página 60 al final de esa página. Dice, donde el refinamiento del carácter resulta de las tribulaciones, o sea, los sufrimientos de la vida y de los encuentros dirigidos divinamente, que significa que Hashem mismo permite que esos encuentros se den entre quienes, entre los no judíos, las personas que no son judías y los judíos. Ese encuentro está dirigido del cielo. No es casualidad donde ustedes están, al punto que han llegado a conocer la Torá, a aprender de diferentes rabinos. No es casualidad que estemos aquí hoy sentados estudiando. Para mí no es casualidad tampoco, o sea, alguna relación debe haber entre nuestras almas que Hashem mismo genera esos encuentros, ahí sea virtuales hoy día gracias a todas estas tecnologías. Ya, sin duda hay algo ahí. ¿Qué hay? No sé, ¿verdad? No logro comprenderlo, más allá de lo que nos dicen nuestros sabios, pero sin duda es un encuentro dirigido por Hashem, un encuentro divinamente dirigido, donde los judíos introducen la belleza de la Torá a quienes no lo son, a quienes no son judíos. Y entonces, esa conciencia, estoy cambiando unas frases, unas palabras para que se entienda el texto, porque si aquí habla de cosas que ya se estuvieron hablando antes, entonces, ¿qué pasa? Que este acercamiento que se provocó por el sufrimiento que las personas están teniendo y que de alguna manera buscan a Dios y llegan también llegando del judío, y como dice el profeta, que tomarán su manto y dirán, muéstrame a tu Dios. Entonces, ellos, no es el judío realmente el que hace un cambio. El judío es solamente un instrumento de Hashem, donde Hashem mismo se revela y revela su Torah a través de estos encuentros divinos. Entonces, ¿quién es el que hace el cambio? No es el judío, es Dios. El judío es un instrumento, es un mensajero, ¿ya? Entonces, ¿qué causa esto? Que entonces la conciencia divina puede expandirse. Es decir, una persona de alguna manera, la mayoría de la gente de alguna manera tiene una conciencia de Dios. Algunos piensan que son tres, algunos piensan otras cosas, etcétera, pero de alguna manera hay una conciencia de algo elevado, de algo superior. En la medida que esa conciencia se llega a lo correcto, precisamente cuando se llega al encuentro, como dice aquí, dirigido por Hashem, donde los judíos introducen la Torá a estas personas, que eso no fue que el judío salió a buscarlo, sino que qué fue lo que causó todo el sufrimiento, causó que la persona en su desesperación, a veces en su búsqueda de respuesta, pasaron por tantos lugares, tantas personas que al final hay algo que no les complacía, no les llenaba, y que llega la Torá y pregunto, ¿los convenció el judío? No, la verdad siempre estuvo dentro, el alma conoce la verdad, pero gracias a que venimos a este mundo y tomamos un cuerpo, a veces eso
El trabajo está en refinar el carácter, refinar esas cualidades que también están relacionadas con nuestro cuerpo. Y entonces dice aquí que entonces la persona llega y expande su conciencia divina. Por eso aquí está escrito lo que pasa con muchas personas, prácticamente en mi experiencia ayudando a personas no ágidas, la mayoría llegan con sufrimientos. La mayoría llegan porque ya no saben qué hacer. La mayoría llegaron porque ya donde buscaron no encontraron ayuda. Ya. Y llegan donde el judío, donde X rabino, no conmigo solamente. Ya. O incluso un judío, no necesariamente tiene que ser un rabino. Y llegan ahí y empiezan a encontrar cosas que los satisfacen, que los llenan, empiezan a encontrar respuestas. ¿Dónde está dónde se da el convencimiento? En el alma. O sea, el alma ya sabe, el alma conoce a Dios, porque Él la creó. Pero nuestra cáscara, nuestra ceguera física, por estar enfocado en el aquí y el ahora y a veces no entender, no querer mirar más allá, a veces Hashem mismo, a través de sufrimientos, conduce a la persona a que le conozca. ¿Ya? Y por eso siempre en el sufrimiento hay algo bueno. Por eso cuando dice aquí, lo que dice hace un momento, que la mayoría de los casos es así, las personas que se han acercado me cuentan su historia y también vienen, como el caso de esta chica, venía con dificultades, venía muy afligida por una relación amorosa, etcétera. Y hoy día Baruch Hashem está casada, ya se casó hace poco, yo participé de testigo en esa boda civil y, y entonces me decía, Rap, definitivamente uno ve el mundo de otra forma. Y yo le decía, ¿y se te acabaron los problemas? Me dijo, no. Y la verdad es esa, los problemas no se acaban. Ojalá que se alivianen y rogamos que pase así. Pero el mundo es un mundo de dificultades, de sufrimientos. Algunos sufren grandemente, otros sufren livianamente, pero siempre hay sufrimientos. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿El mundo? No, cambió tu percepción del mundo. ¿Ya? Cuando encendiste la luz que disipa la oscuridad que se llama Torah, el conocimiento divino. Por eso, volvemos aquí, dice, cuando somos conscientes de un panorama más amplio, ¿qué significa? Que ahora yo no estoy viendo el problema solamente, ahora no estoy viendo a mí sumergido en el problema, sino que ahora entiendo que hay alguien, entre comillas, alguien, hay un Dios que dirige el mundo y que Él está causando algunas cosas y que algo bueno tiene este sufrimiento que de alguna manera puedo sacarle algo bueno, lo que pueda comprender yo. Por eso ahí se vuelve el panorama más amplio. En cambio, de una realidad espiritual, además de la física, el dolor es solo un componente. Eh, Mientras que el dolor es, en última instancia, efímero, ya sea físico, emocional o espiritual, la vida es eterna y lo que más importa son las contribuciones a largo plazo que hagamos. A este fin debemos buscar la alegría positiva que produce nuestro sufrimiento como las preciosas contadas gotas de aceite que pueden extraerse solo cuando se aplastan las aceitunas. El sufrimiento puede llevarnos a reconsiderar el sentido de nuestra existencia, a comprometernos más plenamente con nuestro desarrollo espiritual. Lo que decía también en la clase pasada. O sea, el sufrimiento debería ayudarnos a comprometernos a mejorar, a ser mejores. Ahorita estaba leyendo con mi hija que hemos celebrado que se ha leído 2 libros ya, Baruch Hashem, y empezamos un tercero en Shabbat. Y dije, bueno, ahora cuál escoge. Le puse varios libros que yo considero que son buenos para ella en el momento, y escogió El Jardín de la Fe. Ya, El Jardín de la Fe de Rabino Solon Arush, y lo estamos empezando a leer, ya empezó a leer una parte. Y una de las cosas que empieza el libro, precisamente, lo estamos leyendo ahorita hace un momento, es con las preguntas, todos nos hacemos preguntas. ¿Por qué a mi vecino bueno, por qué a tal persona le va mejor que a mí? ¿Por qué él hace y prospera y por qué yo me esfuerzo y no me sale nada? O no me sale como yo pienso. ¿Por qué, por qué yo? ¿Por qué tal cosa? La autocompasión también que se presenta en esos casos, ¿ya? Entonces,
Y yo le decía, mira, la gente tiene preguntas. Aquí el rabino lo está diciendo, tiene muchas preguntas. ¿Por qué yo trabajo y no me resulta como yo pienso? ¿Por qué yo tengo sufrimiento? ¿Por qué mi vida? ¿Por qué yo tengo, dice el libro ahí, por qué me tocó tener un hijo que tiene tantas enfermedades y sufrimientos y me toca sufrir y verlo sufrir a él también? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué? O sea, el por qué, por qué, por qué. Y yo le decía, mira, las preguntas son importantísimas y son totalmente válidas y son correctas y son obligatorias prácticamente. Toda persona debe hacer preguntas, porque esa fe, le decía yo a ella, porque ella habla de la fe, yo le decía que la fe, como se entiende en las religiones, es no preguntes, tienes que entender, tienes que eh, simplemente acepta, no preguntes, no indagues, Dios es así, no cuestiones a Dios. Yo le dije, eso no es fe. La fe surge del cuestionamiento, de la pregunta. Pero entonces, ¿dónde está el error aquí en las preguntas que están planteando al inicio del libro? Le decía, el error es que las preguntas son en comparación con alguien más. Dice, ¿por qué a fulanito le va bien y a mí no? ¿Por qué yo estoy sufriendo tanto? Autocompasión. ¿Y por qué yo me esfuerzo con mis negocios, emprendo, nada me resulta? Conozco casos así, cercanos, personas que han emprendido un negocio y dicen, nada me resulta, pero esto que están haciendo las cosas mal. ¿Verdad? Entonces, ¿y por qué fulanito? Yo le decía a ella, ¿y por qué de pronto tú te puedes preguntar, ¿y por qué me fue mal en el examen? Y fulanito sacó una mejor nota, mi compañero. Esas preguntas ya parten de un error, y el error es la comparación. No tienes por qué compararte con nadie, cada quien tiene su camino. Cada quien tiene un camino y por eso dice el proverbio, educa a tu hijo, a tu hijo según su camino. ¿Ya? Nosotros podemos saber algo del camino. No conocemos el camino que Hashem tiene previsto para cada persona, pero ¿cómo yo puedo entender algo de mi camino cuando yo me analizo, cuando yo me conozco, cuando yo entiendo mis luchas y cuando yo empiezo a trabajar en ellas? Cuando yo entiendo el sufrimiento y cuando yo entiendo también cómo trabajar en él. Entonces yo le decía, el error de las preguntas aquí es parte del hecho de compararse. Entonces decía, ¿con quién? Si alguien se quiere, si uno quiere compararse, ¿con quién tiene que compararse? Y me respondió ella con uno mismo. Y así es. Hoy voy a ser mejor que ayer. No mejor que el vecino, ni mejor que voy a hacer un negocio mejor que el del vecino o algo así. Entonces, eso es tener una conciencia más amplia. Dame un segundo, respondo un mensaje aquí de un pedido que hice. Disculpa. Mm, un segundito. Ya, ya. Entonces, eso es lo que significa aquí tener una visión más amplia de las cosas. Un panorama más amplio. Dice, cuando somos conscientes de un panorama más amplio, en cambio, de una realidad espiritual, además de la física, el dolor es solo un componente. O sea, el dolor se supera diferente. Mientras que el dolor es en última instancia efímero, o sea, ya sea si es físico, emocional o espiritual, la vida es eterna y lo que más importa son las contribuciones a largo plazo que podamos hacer, que hagamos. A este fin debemos buscar la energía positiva que produce nuestro sufrimiento, como las preciosas contadas gotas de aceite que pueden extraerse solo cuando se aplastan las aceitunas. El sufrimiento puede llevarnos a reconsiderar el sentido de nuestra existencia, a comprometernos más plenamente con nuestro desarrollo espiritual. En sí mismo, el dolor suele ser una señal de alguna otra falla. Es un síntoma de una causa que puede no ser visible de inmediato. Y para encontrarla debemos mirar la vida con ojos más agudos. Alguien que lleva una vida materialista tiende a sobrevaluar el dolor, pues el materialismo es por naturaleza transitorio
fragmentado en muchos casos, muchos momentos aislados. Cuando sentimos dolor, entonces nos concentramos en él y no podemos sentir nada más. Podemos pesar el dolor que estamos sintiendo en el momento en el momento contra la alegría, o sea, pesarlo contra la alegría que sentimos ayer y decidir que quizás la vida no se merece tantos problemas. Pero cuando vemos más allá de una vida unidimensional, más allá del momento, cuando comprendemos que estamos compuestos no solo de un cuerpo, sino de un alma, reconocemos que hay un objetivo más alto para nuestra vida y que hay un sentido mucho más profundo para nuestro dolor. Entonces, partamos de memorizar algo. Todo dolor tiene una enseñanza. Todo dolor implica un crecimiento. ¿Cuál es? Ahí donde está el trabajo. Mirar cómo puedo yo sacar lo positivo de eso. ¿Cómo puedo apalancarme del dolor? ¿Ya? ¿Cómo puedo apalancarme de eso? Les voy a compartir algo que yo escribí, una reflexión el día que falleció mi rabino. Dice, Hashem me ha quitado últimamente personas cercanas y que aprecio mucho. Él es justo, nuestra pequeñez e ignorancia de los planes divinos nos hace doler por quien se va. Pero si el dolor existe es por algo, y es para catapultarnos a ser mejores, a aprovechar cada momento y a vivir cada día como si fuera el último. Quienes se van devuelven su alma al Creador. ¿En qué mejores manos pueden estar? Entender que la muerte es solo un paso que el alma debe experimentar, da consuelo en estos momentos. El reto es para los que quedamos, seguimos vivos y hay que vivir, superar el duelo eh, y vivir como Dios manda. Que los que parten se sientan orgullosos de cómo caminas, piensas y hablas. Baruch Dayan Ahmed, mi querido maestro y ejemplo a seguir. Cuánto aprendí solo, no solo de tus actos, digo, cuánto aprendí solo de tus actos. Gracias a Hashem por haberme permitido conocerlo y beber de su Torah. Y eso es lo que yo mismo en ese momento de dolor estaba recordando en mi mente. Todo esto es para algo positivo. Nadie quiere perder a nadie, pero eso no está en mis manos. Eso lo decide Hashem. Pero si ya pasó, tengo que mirar qué positivo saco de eso. Y, y se creó un grupo donde, no lo hice yo, lo creó en el colegio donde yo estoy en Jerusalén, un grupo donde se están compartiendo más 120 buenos actos del rabino y wow, de lo que uno se entera, ¿ya? No es con uno solamente, o sea, de los buenos actos que hacía él, de todas las cosas, su preocupación, su amor por el prójimo, o sea, es una cosa tremenda. Yo viví eso y pienso hacer también con mis alumnos contarles un poco de lo que conocí de él. Como escuché una vez en una película, una frase, y yo no soy mucho de películas, pero me vi una hace mucho tiempo, y me gustó una frase que alguien le preguntaba al otro, cuéntame cómo murió. Y le decía, no, no te contaré cómo murió, te diré cómo vivió. Esa frase es profunda y es muy bonita, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero recordar de él, ya, y de las otras personas que se han ido, que también son cercanos. ¿Cómo vivió? Sí, hay mucho de lo que se vivió que es muy bueno y de lo que yo puedo aprender también de esos actos. De hecho, un alumno mío cercano que estaba por acá también, le mostré algunas cosas, compartí algunas personas sobre él. Me decía, wow, o sea, si hubiera sabido eso, me hubiera querido acercar más a él también. Y sí, o sea, ese es el tema. No me duele, no es que no me duela, pero sigo mi día. Tengo haciendo otras cosas. Por momentos me acuerdo, por momentos se me salen las lágrimas, por momentos eh, son cosas que duelen, pero al mismo tiempo trato de aprovechar y apegarme a lo bueno que él hizo y trato de llevar eso que sea como un motor para yo también. De hecho, me escribió un compañero que estudia conmigo en Jerusalén, que también le conocí por él, le conocí a Rabino por él, y él me dijo me dijo, sí, Asher, es una gran pérdida, tenemos que hacer algo por el Rabino y qué mejor que mejorar en nuestros actos para con los demás. Entonces, ese es. O, por ejemplo, me escribió Rabino del Cótel también,
rabino que pone tefilín en el cótel me escribió. Le dije, sí, Rab, ya me enteré de esta noticia. Le dije yo, qué triste. Y me escribió un versículo. Y también lo vi de otro rabino de Argentina, porque mi rabino era argentino, pero vivía en Israel. Tuvo un accidente en Alemania. Fue a la boda de su hijo en Alemania y allá se accidentó. ¿No? Entonces, son cosas que, ajá, sorprenden. Y, el rabino del Kotel, o sea, no, no es rabino del Kotel, uno de los rabinos que es de Chabad, que a veces coloca tefilín en el Kotel, que también le conozco, me envió este mensaje que también lo vi de otros rabinos de Argentina en el grupo. Ya les digo, mandó un versículo que creo que es de Teilim, no sé ahorita cuál es el versículo. Cuando le dije que me dolía mucho esta pérdida, me puso el siguiente versículo. Y los moradores de la tierra se levantaron y residieron. Cuando yo le dije que era una pérdida muy dolorosa, me escribió esto. También lo escribió el otro rabino. ¿Qué significa esto? Y los moradores de la tierra se levantaron y residieron. Yo lo entiendo precisamente como que bueno, o sea, está viviendo en la tierra, obviamente aquí en este mundo, pero se levantaron, no pasó, eh, pasó algo doloroso pues, para nosotros, pero al final de cuentas ellos se levantan de lo que tenían que hacer en este mundo y parten. Y eso son palabras de consuelo, aunque no lo parezcan. Es decir, lo perdimos, sí, pero al final de cuentas, eh, esto voy a buscar después en qué parte está esto. Al final de cuentas, nuestro consuelo es saber, y otras personas escribían, nos volveremos a ver cuando llegue Mashiach. Ya, nos va a hacer falta, pero nos volveremos a ver cuando llegue Mashiach. Y yo leía eso y uno debería pensar, ¿cómo me voy a ver con la persona para cuando venga Mashiach? Entonces procura hacer buenos actos, procura construir tu Olam Abba. Ya. Procura estar allí para encontrarte con esas personas que hoy momentáneamente no las vas a ver. ¿Ya? Entonces, todo esto sale de un sufrimiento. ¿Ya? Toda esta enseñanza, toda esta reflexión, todo este motor para seguir adelante. Por eso vamos a continuar acá. Dice, a simple vista, nuestro objetivo de la vida puede ser perseguir la felicidad momentánea mediante la comodidad material, pero al final descubrimos que este objetivo es superficial y absurdo. Porque a veces hay quienes lo descubren, a veces hay quienes no. ¿Qué me refiero? A veces una persona piensa que el dinero le va a solucionar las cosas. Y Hashem permite que le vaya bien en lo que tiene que hacer y de pronto consigue dinero, de pronto no se vuelve millonario, pero tiene dinero suficiente para vivir bien por un buen tiempo y para construir lo que quiera, etcétera, etcétera. Pero resulta que con el tiempo descubre que el dinero no es la felicidad. Antes pensaba que sí, ahora lo tiene y ahora no es feliz o le falta algo. Siempre va a faltar algo, porque así estamos nosotros cuando no tenemos esa conciencia de agradecimiento y la conciencia de lo divino. Entonces a veces pensamos que la felicidad, que el objetivo de la vida es buscar la felicidad momentánea, material, la comodidad material, pero al final descubrimos que este objetivo es superficial y absurdo. El verdadero objetivo de la vida es desafiarnos para refinar este mundo material. La vida es sinónimo de desafío y el desafío es sinónimo del potencial para el bien y el mal y nuestra capacidad de elegir entre los dos. Si la posibilidad de caer temporalmente sin la posibilidad de caer temporalmente, no habría independencia en la vida y por lo tanto no habría sentido. O sea, que aquí se vuelve al título del libro, una vida plena de sentido. Y wow, lo que dice aquí, que una de las cosas que da sentido a la vida son los desafíos, los problemas y los sufrimientos. ¿Ves? Es bastante profundo esto. El dolor y el sufrimiento son consecuencias de esta independencia y de la dicotomía entre cuerpo y alma, creando una armonía entre cuerpo y alma. Es decir, no es que no haya dolor, pero el dolor se experimenta como algo totalmente ajeno a un crecimiento cuando hay una dicotomía, cuando la persona no ha armonizado su cuerpo y alma, cuando no cree, cuando no tiene la certeza, cuando no estudia acerca de Dios.
Y lo estudiamos también cuando hablamos del matrimonio. Dice, decía Rebe, ningún matrimonio es lo suficientemente fuerte como para durar eternamente si no se invita a Dios a morar en ese matrimonio. Nada en la vida, en verdad, sería provechoso. Ni siquiera los problemas, ni siquiera un matrimonio, ni siquiera mientras no tenga conciencia divina. Cuando la persona tiene esa conciencia divina, entiende que hay algo más allá del trabajo, hay algo más allá del sufrimiento, hay algo más allá del simple hecho de casarse y tener hijos, entiende entonces que hay un proceso de crecimiento y obviamente va a empezar a avanzar con una conciencia diferente. Por eso dice aquí que el dolor se produce o es consecuencia de esta separación entre cuerpo y alma. Cuando la persona, entre más cercana esté a su divinidad, a la divinidad de Hashem, el sufrimiento lo vive de otra forma, lo que estamos diciendo. Creando una armonía entre el cuerpo y el alma, pasando de una vida física y unidimensional a una vida espiritual de dos dimensiones, empezamos a transformar nuestro dolor en una experiencia de aprendizaje y una energía positiva. Para reacomodar nuestra perspectiva de la vida se necesita un compromiso serio y eso no puede hacerse sin esfuerzo. Se necesita disciplina y el esfuerzo concentrado del estudio, la plegaria y las buenas acciones. Pero es la única respuesta digna al dolor y aún esto no puede no aliviar el dolor, que es solo un síntoma a corto plazo de la causa a largo plazo que ahora nos hemos propuesto enfrentar. No hay una verdadera explicación del dolor. El único modo por el que nosotros podemos comprender el dolor y sufrimiento es reconocer que el mundo mismo es intrínsecamente bueno y que el dolor y el sufrimiento son de algún modo parte de un bien mayor. Esto no equivale a sugerir que el dolor mismo sea bueno, ni que debamos aceptarlo pacíficamente. De hecho, debemos expresar a pleno nuestros sentimientos de dolor y hacer todo lo que está en nuestro poder para aliviar el sufrimiento en nosotros y en los demás. Es decir, ya se habló del duelo. Podemos expresar nuestros sentimientos, o sea, el dolor se necesita a veces expresarse. A veces está bien llorar, a veces está bien sentirse en duelo. Ya lo hablamos sobre eso. Pero entonces, eh, el tema sería precisamente aprender de eso. Al mismo tiempo, debemos reconocer el dolor y el sufrimiento como parte del misterio de la vida, un panorama más grande que el ojo humano no siempre puede ver de entrada, pero se hace evidente con el tiempo. Como dicen los sabios, todo lo que hace Dios lo hace para mejor. Esto no justifica de ninguna manera que persona alguna inflinja dolor o castigo a otra. Nadie tiene el derecho a hacer el papel de Dios. Es decir, nadie va a venir después, hace sufrimiento a otra persona y dice, bueno, todo es para bien. Esto viene dirigido del cielo, porque si Hashem me permitió hacerlo, que esta persona sufriera, es porque Dios, esta persona necesita que sufra. No somos Dios, o sea, no estamos aquí para infligir sufrimiento a nadie. Debemos cuidarnos de eso, muchísimo. El hombre perplejo, perdón, dice acá, es nuestro deber descubrir cómo el dolor puede ser una bendición disfrazada y superar el dolor y restaurar la armonía del cuerpo y el alma. Consideremos la inevitable frustración que precede a todo crecimiento negativo o el intenso dolor que siente una mujer dando a luz, cuando da a luz. No importa lo agudo que pueda ser ese dolor, en última instancia es absorbido por el bien que produce. Y con esto termina una reflexión aquí, la página 169, terminamos este título y dice, un hombre perplejo visitó una vez a un rabino. Los sabios nos mandan a bendecir a Dios por lo malo, igual que bendecimos por lo bueno. ¿Qué se dice? ¿Qué dicen ustedes? Porque he visto que también ya los noahidas lo dicen. ¿Qué dicen ustedes cuando se enteran de que alguien falleció? ¿Mm? Que lo he visto que lo escriben en Facebook. ¿Mm? Mi más sentido pésame, lo siento. Ujú. Bueno, eso es dentro de, digamos, lo personal, pero hay algo que ya la gente, nosotros judíos decimos y que ya muchas personas también están diciendo cuando fallece alguien, lo publican, lo escriben en Facebook. Ujú. No saben, La mayoría dice descansa en paz. no. Bueno, sí, Lamentamos tu dolor.
Wow, me sorprende que no lo sepa. Lo han visto, yo lo he visto muchas veces que lo escriben. Nosotros lo decimos, Baruch Dayan Dayat Haemet. Emet. Ujú, ya. Baruch Dayan Haemet. ¿Qué significa esto? Bendito el juez de verdad. Nosotros recibimos una mala noticia, y no solamente con el fallecimiento de alguien, decimos Baruch Dayan Haemet. ¿Qué significa esto? Bendito el juez de justicia. Es decir, estamos bendiciendo a Hashem, dándole bendiciéndolo a él porque recibimos una mala noticia. ¿Ya? Porque nos enteramos de algo desagradable, de una desgracia. ¿Ya? Y decimos, bendito el juez de justicia. Es decir, él es el que hizo esto. Él es justo, bendito él. ¿Yo quién soy? Yo no entiendo nada. Pero bendito él. Y por eso no es simplemente una expresión, porque sí. Se nos dice en el Talmud en Brajot que las personas deben decir a Hashem tanto por las cosas buenas como por las desgracias y las cosas no tan buenas. Y en ese momento que se recibe una mala noticia, decimos Baruch Dayan Haemet. Bendito el juez el juez de verdad. Dice, por eso dice, los sabios nos mandan a bendecir a Dios por lo malo, igual que lo bendecimos por lo bueno. Y dijo, pero ¿cómo es humanamente posible hacerlo? Es una buena pregunta. Para su respuesta debe visitar un campesino que conozco, respondió el rabino. El hombre encontró al campesino, nunca había visto a nadie que hubiera sufrido tantas desgracias. El campesino vivía como un desamparado, no había comida para la casa y toda su familia estaba enferma para él, pero a él se lo veía contento y expresaba constantemente su gratitud a Dios. El hombre quiso conocer el secreto del campesino y al fin le hizo la pregunta que le había hecho el rabino. Es una pregunta muy buena. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, los sabios nos mandan a bendecir a Dios por lo malo, igual que lo que bendecimos por lo bueno. Pero ¿cómo es humanamente posible hacerlo? ¿Cómo es humanamente posible bendecir por lo malo? Y el rabino le dijo, mira, la respuesta la vas a encontrar en un campesino fulanito que está en tal ciudad, en tal pueblito, ve, visita lo que él te va a enseñar. Y el hombre llega donde el campesino, perdón, y encuentra que el campesino está viviendo en pobreza, con muchas carencias, etcétera, pero lo veía tranquilo y alegre. Y le hizo la pregunta y el hombre le respondió, el campesino le dijo, es una muy buena pregunta, pero ¿por qué te envió a mí el rabino? ¿Por qué te envió acá donde mí? ¿Cómo iba a saberlo yo? O sea, ¿cómo puedo yo saber eso? Debería haberte mandado a alguien que tuviera, eh, que, que tuviera experiencia en sufrimientos, le dice el campesino. Un campesino que tiene carencias de muchas cosas, un campesino que está allí en una casa que se está cayendo, que no tiene a veces comida, y le dice, ¿por qué te manda a mí? O sea, yo no sé qué es un sufrimiento, que te mande a alguien que sepa, que tenga experiencia sufriendo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el sufrimiento, vuelve al punto, se da cuando no hay conciencia divina. Cuando no, o sea, me refiero, sufrimientos hay, eso no lo manejamos. Pero realmente de nosotros depende si es un sufrimiento o si sacamos algo bueno de eso. Ya, en el momento que agradecemos a Hashem, los sufrimientos pierden fuerza. Eso también está escrito en el Tanya. Dice que eso le quita fuerza a las clipot. En cambio, cuando nos sumergimos a lamentarnos, a autocompadecernos, y el por qué, yo hubiera hecho esto, yo lo hice mal, tal cosa, ahí están las clipot, que son seres absorbiendo esa energía, alimentándose de toda tu depresión y toda tu tristeza, y ellos felices. Y como están felices, van a seguir dándote argumentos para que te sigas deprimiendo, para que sigas llorando y para ellos estar siguiendo, recibiendo esa vitalidad que no quieren perder. ¿Ya? Pero cuando tú agradeces a Hashem y le dices, Hashem, bendito eres tú, incluso con lágrimas si necesario, llora, saca lo que tengas en tu corazón y agradeces, le quitas un enorme poder a esas clipot y te conectas con lo divino y Hashem te ayuda a sacar de ese sufrimiento algo positivo. Y es por eso que el rabino dice, o sea, el rabino toda su vida ahí, en el campesino, perdón, viviendo en una casa con carencia, sufriendo entre comillas, pero no sufría porque él sabía que este era su camino. Hashem le había puesto estas cosas, él hacía lo que podía, no era una persona que estaba pobre porque no hacía nada. Porque a veces, eso es una de las preguntas que decía el libro de Jardín de la Fe, decía,
Porque yo me esfuerzo y no gano mi sustento. Y porque el otro hace un mínimo esfuerzo y le llega mucha prosperidad. Entonces, primero hay que entender, cada quien tiene su camino. No es el camino del vecino, enfócate en el tuyo. Procura ser mejor cada día, mejor que ayer. Y procura ser mañana mejor que hoy. ¿Ya? Pero también entiende que nosotros podemos hacer las experiencias más dolorosas de lo que son cuando no tenemos, si lo quisiera utilizar las palabras de Rabino Arush, cuando nuestra emuná, no tenemos emuná, no tenemos, pero cuando tenemos emuná, incluso los tragos amargos los pasamos con alegría o por lo menos con agradecimiento. Y en ese momento le quitamos fuerza a las clipot y nos fortalecemos nosotros en nuestra conexión con Dios. Desde nosotros, Hashem manda sufrimientos, llegan sufrimientos al mundo, sin duda no puedo manejar eso, pero de mí depende si lo aprovecho o si me hundo en el sufrimiento y si lo hago más grande. De mí depende. ¿Y de qué depende? De que yo me haga consciente de Dios y que yo entienda que no soy yo el que maneja el mundo, que es Él. Y aunque yo no entienda cómo lo maneja, yo le voy a bendecir y le voy a alabar porque Él es justo. Por eso decimos, bendito tú, bendito el juez de verdad. Él es un juez y él todo lo que hace lo hace en verdad, por la verdad. No hay mentira en él. Y aunque no lo entendamos, todo esto es verdad y todo esto es bueno. Por lo menos agradecer y por lo menos bendecirlo es suficiente para dar un gran paso. ¿Ya? Entonces, esa enseñanza que nos da este capítulo, esta parte, sobre cómo nos beneficiamos de los sufrimientos, aún así, que Hashem nos libre de tener sufrimientos grandes, que nos permita limpiar hacer nuestras correcciones, como decimos siempre, no a través de sufrimiento, y podemos pedirle y rogarle que tenga misericordia, porque esa es la palabra, misericordia, y que tenga, sí, la otra palabra, no me acuerdo ahorita, compasión de nosotros, ¿ya? Y que Él, quien más que Él, que es el dueño del mundo, pueda de pronto quitar una cosa, que de pronto vas a sufrirla, una enfermedad en tu cuerpo, y te la hace recibirla en una pérdida de dinero que tuviste. No lo sabes tú que te está librando Él. Te quitó algo que de pronto le ibas a un dolor muy grande en tu cuerpo y hoy día lo estás recibiendo en un dinero que se te perdió en la estación de buses. Agradécele a Él, tú no sabes lo que está haciendo ahí. ¿Ya? Agradécele. Por eso pedimos siempre que nos alivianen nuestros sufrimientos y que sean manejables y que nosotros podamos dar gracias por cada cosa que nos pasa. ¿Ok? Ahí dejamos por hoy. No sé si tienen algún comentario que hacer, alguna pregunta, unos minuticos ahí al final. ¿Ok? No hay comentario, pero que todo está bien entendido. Entonces, les deseo un bonito día, una bonita semana. Besrat Hashem, me voy a poner al día con los que me han pedido una reunión. Entonces, ahí les estaré escribiendo esta semana, Besrat Hashem. Y les deseo en una semana de buenas noticias, que con toda esta clase que estamos viendo, todo este estudio que nos trae el Rebe, la Torá, nos sirva para comenzar la semana con fuerza y que esta semana seamos mejores que la semana pasada. ¿Ok? Amén, Rabino. Igualmente para usted y para todos. Amén, amén. Les dejo que pasen una bonita tarde, Gracias. todo lo mejor. Saludos, saludos. Tenga buena semana. Gracias. Chao.